soy consciente de que la palabra de crecimiento no es perfecta, pero creo que exhibe una virtud que en el fondo mencioné al principio de todo: su dimensión provocadora. Propicia una discusión que probablemente, de no mediar esta palabra, no se produciría. Al margen de lo anterior, me veo en la obligación de recordar que muchos amigos ecologistas en acción, que llevan muchos años, mal que bien, hablando en los mismos términos en los que yo lo he hecho, confiesan que cuando decidieron cubrir ese grupo de conceptos con la palabra de crecimiento, el número de personas que accedió al mensaje correspondiente creció. Permitidme, en cualquier caso, que ironice en relación con esto. Hace, supongo que unos 10 años, cuando empezaba a trabajar en el crecimiento, un buen día tecleé por primera vez en Google la palabra correspondiente y recibí un mensaje automático del sistema que decía: ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá escribir por un lado de y por el otro crecimiento? Y mi conclusión fue, claro, que si Google nos disuadía de utilizar la palabra, alguna virtud intrínseca tendría. Un poco a la manera de un lema que utilizábamos con mucha frecuencia hace años que decía: cuando no sepas lo que hacer, haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Y siempre acertábamos. No había ninguna manera de equivocarse. Segundo, la perspectiva del decrecimiento no nace de la nada. Nace, si así lo queréis, de la obra de un puñado de pensadores, de entre los cuales me interesa rescatar 3. El primero ya lo he mencionado antes, Castoriadis, un filósofo greco-francés. El segundo es un ensayista francés llamado André Gorz. Y el tercero es una figura poliédrica de nombre Ivan Illich. Ivan Illich era un croata que pasó buena parte de su vida en América Latina, fundamentalmente, si no estoy equivocado, en México y en Puerto Rico. Es uno de esos pensadores desmesurados, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Que alguien critique hoy la finalización del automóvil es relativamente normal, pero que alguien lo hiciese a mediados de la década de 1970, como lo hizo Ivan Illich, indica una capacidad de premonición, de predicción del futuro anómala. Debo llamaros la atención sobre el hecho de que hay libros muy sugerentes escritos por Illich hace varias décadas y que plantean discusiones vitales en relación con la educación y con la sanidad. El libro sobre la educación corre por ahí, La sociedad desescolarizada, en una de las traducciones. El de la sanidad se llama Némesis médica, e infelizmente es un libro más bien difícil de encontrar, hasta donde llega mi conocimiento. Pero la perspectiva del decrecimiento, en sentido propio, vio la luz de manera más o menos simultánea en Francia y en Italia allá por el año 2000. Mi impresión es que aunque estos dos países siguen siendo la fuente principal de textos, de reflexiones teóricas sobre el decrecimiento, en Francia y en Italia se ha progresado poco en materia de intentos de aplicación práctica de las ideas correspondientes. En el mundo anglosajón, en cambio, las teorizaciones son escasas, pero hay determinadas iniciativas que huelen a decrecimiento. Menciono una de ellas, el movimiento de las llamadas Transition Towns, las ciudades en transición, en el que se dan cita varios centenares de ciudades del mundo anglosajón fundamentalmente. Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, que han asumido proyectos que en esencia responden a dos objetivos. Uno, reducir las dependencias energéticas. Y dos, estimular las economías locales. Algo de lo que acabo de decir merece, sin embargo, una matización.
Recordaréis que he llamado, en cierto sentido, la atención sobre la distinción que existiría entre dos países, Francia e Italia, de los que proceden la mayoría de las teorizaciones sobre el decrecimiento, y, en cambio, la ausencia de teorizaciones al respecto en el mundo anglosajón. No es exactamente así. Lo que ocurre es que en el ámbito de las lenguas románicas disfrutamos de una palabra que es la misma en todas ellas y que oficia de elemento unificador de las teorizaciones. Decimos decrecimiento en castellano, de croissance en francés, de crescita en italiano, de crecimiento en portugués. En cambio, en inglés no se ha forjado ninguna palabra unificadora, de tal manera que, por ejemplo, cuando uno bucea en Amazon buscando libros de esta corriente, tiene que realizar búsquedas mucho más complejas, mucho menos sencillas. En España, lo del decrecimiento llegó allí por el año 2007-2008, más o menos solapándose con el estallido de la crisis financiera. Algo que ha generado una discusión, tampoco particularmente relevante, relativa a si ese solapamiento entre la llegada de la perspectiva del decrecimiento y la crisis benefició a la primera o la perjudicó. Las dos tesis son posibles. La primera perspectiva dirá: lo del decrecimiento aporta una visión muy diferente de la crisis de la que llega, por ejemplo, de la economía convencional. Pero en sentido diferente alguien replicará: una perspectiva que reclama políticas de austeridad en un escenario más bien delicado en términos sociales, tiene menos posibilidades de encajar, habida cuenta de las reglas del juego que venimos arrastrando desde entonces. Tercera observación que quiero hacer. ¿Quiénes suelen formar parte de los movimientos por el decrecimiento? Bueno, intento responder así. En primer lugar, y por razones supongo que obvias, ecologistas. En segundo lugar, acaso por razones no tan obvias, libertarios. Debo recordaros que el hecho de que los libertarios tengan poca o ninguna simpatía por las elecciones prefigura concepciones que son de medio y largo plazo, que son al fin y al cabo las mismas que las del decrecimiento. Al margen de lo anterior, a mi entender, hay sintonía en cuanto a las herramientas teóricas. Ojo, no estoy diciendo que todos los libertarios son decrecentistas, pero existe cierto solapamiento de posiciones. Un tercer grupo humano lo configuran creyentes de cosmovisiones religiosas que han hecho del concepto de austeridad un elemento vertebrador principal. Por invocar una figura simbólicamente interesante, la de San Francisco de Asís en el caso del cristianismo. Permitidme que haga aquí un inciso y abra una reflexión sobre una materia que me parece interesante. Acabo de utilizar la austeridad, y bien sabéis que en los últimos años he dado un manoseamiento muy delicado. A mi entender, la palabra austeridad retrata una realidad saludable. Si estamos diciendo de alguien que es austero, normalmente entiendo yo que estamos enunciando una virtud. Nuestros gobernantes, que no siempre son tontos, llegaron, sin embargo, a la conclusión hace unos años de que era muy interesante usurpar esa palabra para describir lo que en realidad no eran políticas de austeridad, sino políticas de recorte social, que no solo no es lo mismo, sino que me atrevería a afirmar que es más bien lo contrario. Yo ya he asumido ese uso, entiendo que espurio, de la palabra austeridad. Pero recuerdo perfectamente la convulsión que me produjo hace, qué sé yo, 6 o 7 años, comprobar cómo la Confederación Europea de Sindicatos se movilizaba bajo el lema contra la austeridad. Bueno, yo no estoy contra la austeridad, estoy a favor de la austeridad. Estoy en contra de los recortes del gasto social, pero conviene que distingamos una cosa de la otra. Mencionó un cuarto y último grupo, que sobre la base de algo que ya dije, inmediatamente os percataréis que responde a un orden de categorías diferente: las mujeres. No es que las mujeres masivamente
se incorporen a los movimientos por el decrecimiento. Me limito en este caso a rescatar el argumento que utilicé antes. Dije, los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres. Algo que vinculé con una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes, que nace en buena medida del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Cuarta observación que quiero hacer. Si estos son los grupos humanos que nutren los movimientos por el decrecimiento, ¿cuáles son las instancias que normalmente se oponen al decrecimiento? Son instancias, como veréis inmediatamente, poco relevantes. Gobiernos, partidos y sindicatos. ¿Por qué los gobiernos? Supongo que por razones obvias. Los gobiernos, las primeras veces, están vinculados con poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos, abrazan la perspectiva de un capitalismo verde que concibe la ecología fundamentalmente como un negocio. Y siempre, o casi siempre, se dejan llevar por estrategias aberrantemente cortoplacistas. Si me permitís que introduzca alguna anécdota que pretende retratar simbólicamente esto, creo que la mejor me la proporcionó hace unos meses una pregunta que me formularon en un acto público. Alguien me dijo, bueno, Carlos, ¿tú no aprecias en los gobiernos españoles algún tipo de sensibilidad elemental en lo que respecta a los problemas medioambientales? Yo preferí echar mano en mi respuesta de la ironía y recordar algo que probablemente recordaréis conmigo. En el mes de enero del año 2011, el entonces vicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino: la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 km por hora. No sé si lo recordáis. Bueno, 4 meses después, el mismo personaje convocó de nuevo en Madrid otra rueda de prensa en la que en sustancia dijo dos cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado, creo recordar, 400 millones de euros. Y además, por si fuese poco, el número de muertos en las carreteras se había reducido de manera interesante. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 km por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre su cuello con la sana intención de estrangularlo, ¿no? Estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal. Si yo despliego la medida A y anuncio que ha producido los resultados apetecidos, cabe suponer que lo que tengo que hacer es mantener como poco la medida A y probablemente radicalizarla. El Partido Popular en el gobierno coquetea con el horizonte de elevar la velocidad máxima en autovías y autopistas para situarla en 130 km por hora. Me parece que retrata simbólicamente lo que quiero transmitiros. Los problemas de los gobiernos son en buena medida los problemas de los partidos, que están inmersos en esa lógica cortoplacista infernal. También en este caso, permitidme que ironice. Yo he imaginado que en algún momento, hace años, alguien pidió una entrevista con Cayo Lara, entonces coordinador general de Izquierda Unida, y procedió a explicarle qué era esto del decrecimiento. Y puedo suponer la respuesta de Lara, que más o menos sería: hombre, yo entiendo que los tiros tienen que ir por aquí, pero claro, si nosotros concurrimos a las elecciones con un programa que al menos en una de sus dimensiones le está diciendo a la ciudadanía que tiene que reducir sus niveles de consumo, vamos a ser lapidados electoralmente. Yo esperaba que el interlocutor de Lara fuera rápido, lo interrumpiese y le dijese: vosotros vais a ser lapidados electoralmente igual, ¿no? Entonces, tal vez sería saludable que pensaseis seriamente en decir lo que tenéis que decir. Y no en estar pensando que van a opinar los analistas de la cadena SER o los editorialistas del diario El País.
uno de los dirigentes de Podemos, amigo personal años atrás, preguntado por el decrecimiento, dijo escuetamente que el decrecimiento no daba votos. Declaración que me produce perplejidad absoluta. Si el único propósito es acrecentar los votos, afíliese usted al Partido Popular, que es el que ha demostrado que tiene mayor capacidad de acrecentamiento de los votos. Creo que cualquiera que conozca la textura de fondo de los sindicatos mayoritarios españoles sabrá que la perspectiva del decrecimiento no tiene nada que ver con sus concepciones. Pero en realidad creo que el problema se revela mejor en el propio sindicalismo alternativo. La tesis que voy a defender es que parece haber algún tipo de problema ontológico en la relación entre el discurso sindical en general y el discurso del decrecimiento. Intuyo que ese problema surge del hecho de que el discurso sindical es un discurso obsesionado con el país y con el empleo. Todas las combinaciones. La CGT, anarcosindicalista, aprobó en su Congreso de Málaga del año 2010 una declaración de intenciones en provecho del decrecimiento y utilizaba expresamente esta palabra. El problema es que eso ha quedado en una declaración de intenciones. Tengo un buen amigo, hombre mayor, militante desde hace muchos años de la CGT, que un día me contó qué es lo que, según su perspectiva, es un decrecentista convencido, habría que hacer en una empresa, pongamos por caso, de 20 trabajadores. Convocar a los trabajadores y al empresario y decirle al empresario: queremos que nos reduzcas el salario un 10%. Imaginaos la convulsión del empresario. El empresario perdido diría: hombre, el 10% no os paséis, os lo reduzco un 5%, y así ya me. No, del 10% no vamos a bajar. Pero escucha un momento, tienes que cerrar esta línea de producción porque es impresentable. Mantienes ahí a los trabajadores en condiciones salariales infames. Bueno, las reivindicaciones que vendrían después aconsejarían al empresario decir: bueno, os subo el salario directamente si me dejáis tranquilo. Pero observad lo difícil que es, desde la perspectiva sindical, trabajar con este tipo de herramientas. He dicho lo difícil que es, no digo que sea impensable. En realidad es un problema de fondo de siempre. Sé que el ejemplo que me viene ahora para glosar esto no es plenamente convincente. Cuando en el año 1936 la CNT colectivizó buena parte de la industria en Cataluña y en el País Valenciano, infelizmente no se manifestó una discusión que desde la perspectiva del decrecimiento hubiera sido necesaria. ¿Qué vamos a producir? La CNT colectivizó las empresas, generó un sistema autogestionario y siguieron produciendo lo mismo que producían antes. Claro, alguien dirá: era una mecánica dentro de una guerra civil, con lo cual no pidamos que de manera tan rápida asumieran proyectos tan innovadores. Pero llamativamente, cuando uno lee los textos, la discusión correspondiente no estaba. Pareciera como si la autogestión por sí sola modificase las reglas del juego. Y modificaba muchas reglas del juego. Pero una de las discusiones de fondo que producimos, ¿para quién?, no parece que se manifestase con claridad. Quinta de mis observaciones. Yo entiendo perfectamente que cuando se habla de decrecimiento, la imagen que inmediatamente viene a la cabeza es la de activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Bien está, pero no desdeñemos la posibilidad de que ciudadanos normales, en virtud de su experiencia cotidiana, lleguen a conclusiones similares a las nuestras. Hace años se tradujo al castellano un libro de un profesor australiano llamado Clive Hamilton. El libro se titula El fetiche del crecimiento. Hablando en propiedad, no es una defensa del decrecimiento, es una crítica del crecimiento económico. En un trecho de esa obra, Hamilton cita un informe de la Unión Europea relativo a algo que ocurre en los países escandinavos. Bien sabéis que generalizar lo que ocurre en los países escandinavos
a países como el nuestro estaría muy difícil. Los niveles de cobertura social están a años luz de los nuestros. Ese estudio, sin embargo, se refiere a una figura que conocemos aquí bien. Una persona de cierta edad que pierde su puesto de trabajo y que se topa con problemas sin cuento para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica consiguiente. Bueno, pues parece que en países como Noruega, Suecia y Finlandia es harto común la figura de esta persona que descubre que con una pensión o con una ayuda pública, que probablemente equivale a una cuarta o a una quinta parte de los ingresos que antes percibía inserto en la rueda del modo de vida esclavo, reduciendo sus niveles de consumo, que puede hacerlo, es infinitamente más feliz de lo que lo era antes. Permitidme que subraye que ahora no estoy hablando de activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Me estoy refiriendo, repito la cláusula, a ciudadanos comunes que en virtud de su experiencia cotidiana llegan a conclusiones similares a las nuestras. Sexta observación que quiero haceros. Es una materia que me interesa sobremanera, pero nunca encuentro el tiempo y las herramientas para hincarle el diente. ¿A qué me refiero? A la dimensión generacional de muchos de los conceptos que estoy utilizando. ¿Qué quiero decir? En un par de ocasiones he hablado de sobriedad y sencillez voluntaria. Tengo la impresión, la certeza, de que esos dos conceptos tienen significados diferentes a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que vio la luz en 1970 o de alguien que tiene hoy 15 años de edad. Os propongo de nuevo algún ejemplo de lo que quiero decir. Es una figura que prácticamente ha desaparecido de nuestros trenes. La de un anciano o una anciana que procede a comer en el tren y saca un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que normalmente contemplaban y manoseaban esos alimentos solo se puede explicar porque en un momento de su vida les faltaron. Quienes nacimos después tenemos una relación mucho más fría y aséptica con los alimentos. Parece que damos por descontado que están ahí, a nuestra disposición. Creo que es una percepción muy poco inteligente. Propongo un segundo ejemplo. Todos los años, en Madrid, recibo una llamada de un grupo de señoras muy mayores. Creedme que la edad media está en torno a los 80 años. Me invitan a dar una charla. Hace media docena de años me preguntaron de qué quería hablarles. Y yo dije que de decrecimiento. Pero lo cierto es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo para prepararla. Prepararla en este caso significa sentarte un momento en una mesa, pensar en a quién te vas a dirigir, reorientar en su caso los ejemplos, las explicaciones. Al final, forzado por las circunstancias, le conté a estas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo de decrecimiento, y lo hice cargado de temores, de que no entendiesen el mensaje. Si tengo que ser un poco exagerado, temeroso de que me linchasen a la salida. Bueno, no fue así. Yo creo que estas señoras entendieron rapidísimamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron atrás en la mirada y retrocedieron a la década de 1950. Una etapa, por muchos conceptos, muy dura. El franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que antes llamé sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Estoy hablando de unos años en los que un jersey tenía que durar una década, en los que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas buenas señoras, insertas en la rueda de la sociedad de consumo, conservaban, sin embargo, en su cabeza una parte razonablemente virgen que, convenientemente estimulada, podía provocar sorpresas. Recupero un tercer y último ejemplo. Hace media docena de años que en las universidades aplicamos el plan de Bolonia.
que en el ámbito de la pedagogía se traduce sustancialmente en el hecho de que los profesores tenemos que impartir seminarios, seminarios y seminarios, y los alumnos padecer los seminarios. Yo deduje que el único uso decente de ese espacio consistía en organizar debates con mis alumnos. Creo que mis alumnos no aprenden nada en esos debates, pero yo sí, porque escucho lo que dicen y recibo una información preciosa. El primer año me costó mucho sobrellevar el trauma derivado de percatarme de en qué medida la mayoría de mis alumnos partían de la firme convicción de que las sociedades solo progresan a través de la competición más descarada, del codazo. Desactivar ese discurso es muy difícil, y lo es por una razón fácil de enunciar. Ese discurso no es inventado, da cuenta de una parte de la condición de la especie humana. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la especie humana. Lo único que yo podía hacer consistía en recordar que la naturaleza humana es más compleja y que hay otra parte distinta que conviene que no olvidemos. Al respecto, en numerosas ocasiones, recomendé que leyesen un libro maravilloso, os lo recomiendo también a vosotras y vosotros, El apoyo mutuo de Kropotkin. Sabéis que Kropotkin es uno de los principales teóricos del anarquismo a caballo entre los siglos XIX y XX, pero a menudo olvidamos que fue también un científico de renombre internacional. Sus textos estuvieron muchos años en la Enciclopedia Británica. ¿Qué hace Kropotkin en el apoyo mutuo? Demostrar empíricamente que hay ejemplos numerosos y consistentes de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. El argumento tiene un rigor biológico y nos obliga a subrayar que con lo de la competición retratamos una parte de la acción de la especie humana. La otra, en los últimos 30 o 40 años, al calor del auge del discurso neoliberal, ha sido sistemática y eficientemente arrinconada. Bueno, conviene que la rescatemos. Abro de nuevo aquí un paréntesis, porque siempre que cuento esto, se me pasa por la cabeza el recuerdo de algo que sucedió el primero de los años de mis seminarios de Bolonia. Recuerdo que una semana, en los diferentes grupos de seminarios, discutimos sobre el franquismo. Y entonces yo tenía un mal hábito, que era al final de cada seminario proponer una encuesta de respuesta a brazo alzada, y entonces preguntaba a mis alumnos, grupos de 40, de primero de Derecho, quiénes simpatizaban con Franco y quiénes no. Y en todos los grupos había 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con Franco. Pero en uno de esos grupos, cuando formulé la pregunta, solo levantó el brazo un alumno para confesar que simpatizaba con Franco. Y por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo, barba. Y a mí se me pasó por la cabeza que yo era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y yo reaccioné mal, porque le dije, bueno, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el pobre hombre ofreció la socorrida explicación esa de los pantanos que había construido Franco, y dijo, bueno, aquí no pasa nada, cada cual es muy libre de pensar lo que quiera. Y esa tarde, era un miércoles, me tocaba a mi hija Ana, que tenía entonces 15 años. Y cuando Ana llegó a casa, yo estaba muy sojuzgado por el debate sobre el franquismo, le digo, oye Ana, por cierto, tú de Franco, ¿qué piensas? Y su primera respuesta fue, era un hijo puta. Dice, bueno, pero ¿sabrás algo más? Y me dice, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira qué país. Que es un retrato cabal de toda una generación. Seguro que la respuesta tenía un poco de retintín. Dice, no me des la vara con esto de Franco. El comentario, por cierto, es singularmente hiriente para el general Franco. ¿Por qué? El personaje prominente pasa a ser la nieta que concursaba. Y él era el abuelillo que quedaba un poco perdido ahí en la historia. Última observación de la mano de este estado de la cuestión. ¿Cuál es la presencia del decrecimiento en los medios de comunicación? O en los medios de comunicación del sistema. Diré, nula. Si tengo que echar mano de un ejemplo personal, diré que ese libro que tenéis ahí, En defensa del decrecimiento, lleva ya 6 ediciones. No me consta que tenga ninguna reseña en ningún medio de comunicación del sistema.
Tampoco pasaría nada porque la tuviera, pero me parece que es llamativo, que es simbólico. ¿Por qué este silencio? Creo que hay dos explicaciones fundamentales. La primera dice, porque los medios de comunicación del sistema se hallan en la trama de poderosas corporaciones económico-financieras cuyos intereses, obviamente, no son los que blande la perspectiva del decrecimiento. Bien. Hay una segunda, tal vez menos vistosa, pero más eficiente. Porque los medios de comunicación dependen en un grado u otro de la publicidad. Y como quiera que la perspectiva del decrecimiento es ontológicamente hostil a la lógica de la publicidad, parece inevitable que el espacio que se concede a esa perspectiva en los medios sea extremadamente reducido. Bueno, colapso. Segunda de las materias que hoy teníamos que abordar. Esto ya hace poco más de un año publiqué un libro titulado Colapso. Llevo recorriendo más que bien el país desde entonces presentando ese libro. Los debates posteriores a esos actos de presentación darían para un libro nuevo, que no voy a escribir. Recuerdo que a finales de octubre del año pasado presenté el libro en Logroño y una de las personas que tomó la palabra me dijo: me has dejado muy deprimido y no sé si voy a poder dormir esta noche. Y yo no me atreví a responderle: el tuyo es un elogio desmesurado. No es que yo quisiera que tú no durmieses esta noche, pero si mi propósito es colocar sobre la mesa el debate relativo al colapso, en su caso lo había logrado. Estaba somatizando ese debate. Un par de semanas después, en Vigo, alguien dijo algo parecido, pero de manera más elogiosa. Dijo: estoy muy feliz de estar muy deprimido. Estoy muy feliz de haber adquirido un conocimiento que hasta entonces lo tenía ahí nebuloso y que ahora se ha sentado más. Yo debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. El argumento es más prudente. Dice sin más que ese colapso es probable. Si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece significativo que muchos pronósticos que dan cuenta de la manifestación de hechos negativos y que la volcaban para el año 2100 empiecen a anticiparlos en el tiempo y nos digan que esos hechos negativos se van a revelar en el 2060, en el 2040 o en el 2020, prácticamente a la vuelta de la esquina. La discusión sobre el colapso no tiene ninguna presencia ni en el discurso mediático ni en el discurso de nuestros responsables políticos. Sí que está presente, en cambio, de manera significativa en la literatura y en el cine. Aunque intuyo yo que esa presencia tiene más que ver con un código de ocio, de distracción, que con la voluntad expresa de articular un discurso crítico con respecto a esto. Antes de entrar en materia, permitidme que recupere dos brevísimos relatos que creo que tienen también la virtud de situarnos en el centro de esta discusión. ¿Qué dice el primero de ellos? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla cogiendo naturalmente un barco. Y que alguien os explicase que ese barco, en el viaje correspondiente, corre un 7% de posibilidades de naufragar. Parece que ninguna de las personas que estamos aquí subiríamos a ese barco a menos que tuviésemos una necesidad inexorable de llegar inmediatamente a la isla. Bueno, yo parto de la presunción, de la certeza, de que el riesgo de un colapso general del sistema está muy por encima del 7%. Y sin embargo, todos los días seguimos montando en el barco correspondiente. Segundo de los relatos. Imaginad de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase, sin margen para la duda, que en el año 2072
un gigantesco meteorito va a afectar. Estaría servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los estados, las Fuerzas Armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Hay dos diferencias importantes entre este relato que acabo de acometer, el del meteorito, y lo que vais a escuchar a continuación. La primera remite a una obviedad a la luz de lo que yo ya he contado. Yo no estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. Yo no puedo decir, el colapso se va a producir el 30 de enero del año 2047. Me interesa más, sin embargo, la segunda diferencia. El colapso al que me voy a referir es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema llamado capitalismo, frente a lo que invoca el colapso provocado por el meteorito que remite, vamos a decirlo así, a una catástrofe natural. Bueno, primera observación que quiero haceros. ¿Qué es el colapso? Me vais a permitir que lea algunos de los presuntos rasgos caracterizadores del fenómeno. Si es que la hoja en que están escritos no colapsa ella misma, porque últimamente ya... Un golpe muy fuerte, que trastoca muchas relaciones. La irreversibilidad del proceso consiguiente. Profundas alteraciones en lo que hace a la satisfacción de las necesidades básicas. Reducciones significativas en el tamaño de la población. Una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos. Una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores. La desaparición de las instituciones previamente existentes. Y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar 4 elementos presentes en esta larguísima enunciación. Primero de ellos, el carácter irreversible del colapso, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior de la crisis. Cuando nos referimos al colapso, esa posibilidad, en cambio, no existe. Segundo de los elementos, asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, es un momento? En una primera lectura, parecería evidente que se trata de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que la principal es una subida paulatina de la temperatura media en el planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Pero debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la lógica de los estallidos repentinos, de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso, en una primera percepción, es ciertamente un proceso, que conduce, sin embargo, a un momento preciso, a partir del cual el proceso se hace irreversible. Tercer elemento importante de la definición, el relieve que hay que otorgar a la discusión sobre la complejidad. Igual algunas de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond, titulado también Colapso. Es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Diamond afirma que en todos ellos tuvo un relieve central esta discusión sobre la complejidad, y agrega que solo en uno de ellos el sistema correspondiente sorteó de manera convincente los retos consiguientes, el Imperio Bizantino. Bueno, ¿qué invoca en sustancia la discusión sobre la complejidad? Nos dice, cuando las sociedades se van haciendo cada vez más complejas,
para resolver la mayoría de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto, expresado de manera muy simple y resumida, es el meollo de buena parte de las tesis que manejo a continuación. Cuarto elemento, implícito en la enunciación de rasgos que antes formulé. La presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que a menudo no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. El primero me obliga a subrayar que cuando procedí a estudiar para elaborar ese libro la bibliografía especializada, descubrí que la mayoría de los expertos que analizaron colapsos registrados en el pasado otorgaban una condición negativa a tres rasgos que a mi entender son especialmente positivos. Me refiero a la reruralización, a las ganancias en materia de autonomía local y a la desjerarquización de todas las relaciones. Permitidme que lo repita. La mayoría de los estudiosos atribuían una condición negativa a estos tres procesos que, desde mi punto de vista, obligan a llegar a una conclusión muy diferente, la de que el colapso está llamado también a tener consecuencias saludables. ¿Cuál es la segunda dimensión que da cuenta de la presencia de códigos valorativos delicados? Mientras escribía el libro, me fue asaltando la impresión de que, pese a todo, el concepto de colapso que nosotros manejamos en el norte opulento tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso y comparamos lo que tenemos con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece, en cambio, una tarea extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque no tiene esta posibilidad de comparación. Su vida, desde el momento inicial, ha sido una forma de colapso. Y conviene recordar esto. El colapso no es algo que vaya a venir en el futuro. También lo es. Hay muchos seres humanos que han vivido siempre en el colapso. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en ese libro, mi intención inicial era no dedicar un capítulo a esta tarea, sino remitir al lector a la bibliografía especializada, que ya es muy amplia. Pero claro, después me pareció que no era una opción muy inteligente. Si yo manejaba por un lado el concepto de colapso y después intentaba escarbar en los rasgos propios de la sociedad posterior al colapso, sin colocar de por medio una explicación de por qué se iba a producir ese colapso, el argumento quedaría un tanto cojo. Bueno, en este caso voy a intentar responder a esa pregunta de la mano de una teorización muy convencional, que creo que tiene la virtud de la claridad, aunque no esté exenta de controversias. Esta teorización dice que hay dos causas mayores previsibles del colapso, acompañadas de otras que aparentemente menores podrían oficiar, sin embargo, de elementos multiplicadores de las tensiones. Esas dos causas mayores son el cambio climático, por un lado, y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que empleamos, por el otro. ¿Qué es lo que me interesa contaros? Recordaros, más bien, en relación con el cambio climático. Sabéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero nada saludable. Yo mismo en el pasado, con alguna frecuencia, he echado mano de una tesis que hoy considero que era fundamentalmente equivocada. He dicho, si mañana los gobiernos
de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen rápidamente de acuerdo para reducir a la nada las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y tal vez, y por extensión, el colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema de esta tesis radica en el hecho de que parece partir de la presunción de que el cambio climático es una consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 25 últimos años, cuando con toda evidencia es el producto de lo que hemos hecho en los 2 últimos siglos, la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios, al calor de un proceso de cambio paulatino de nuestra relación con el hábitat. Lo digo de otra manera. Aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar igual. ¿Sabéis cuáles son algunas de las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la deforestación, la manifestación en suma de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay algunos países como Rusia o Canadá en los cuales determinados grupos de presión sostienen que el cambio climático está llamado a ejercer consecuencias positivas, de la mano, ante todo, de un acrecentamiento de la superficie agrícola útil. Creo que el argumento es francamente prescindible. El cambio climático es un proceso tan rápido que provoca alteraciones tan profundas en el hábitat que sus posibles consecuencias saludables tendrán un relieve marginalísimo. En lo que respecta al segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas, lo primero que tengo que señalar es que, según una estimación, que admito que es controvertida, de no disponer del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. Antonio Turiel, a quien tendréis aquí, no sé si... El jueves. Mañana, el jueves. Bueno, a quien tendréis aquí, y que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se producirá en el año 2018. En lenguaje más llano, la producción inevitablemente se empezará a reducir y los precios en paralelo empezarán a subir. Estoy dispuesto a aceptar que en el caso de las materias primas energéticas, uno puede imaginar combinaciones diferentes de las que hoy aplicamos que resuelvan muchos de los problemas. Pero debo agregar que no se está trabajando en serio en la introducción de esas combinaciones y que la introducción en cuestión por sí sola reclamaría de transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me obliga a concluir que también aquí vamos a llegar tarde. Recordaréis que hace unos minutos sugerí que junto a estos 2 factores principales había otros aparentemente secundarios que dije, sin embargo, podían oficiar de elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos factores secundarios en un examen rápido? La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Una delicadísima situación social, materializada en el hecho de que casi la mitad de la población del globo tiene que malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que es fácil imaginar que va a repuntar el hambre y en el que se van a manifestar problemas graves en materia de acceso al agua en muchas regiones. En un fenómeno general de expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y pandemias de difusión fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como la tuberculosis o de extensión de la malaria, en un entorno invivible para las mujeres,
que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. No olvidéis que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Las mujeres realizan, según una estimación de nuevo controvertida, el 67% del trabajo cuando reciben el 10% de la renta. En el efecto multiplicador de la crisis financiera, en forma de caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre, en la proliferación de violencias varias, alguna de las cuales asumirá a buen seguro el perfil de genuinas guerras de rapiña, en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán hacerse con materias primas que les faltan. O, en fin, en la idolatría que siguen mereciendo, y volveré en alguna medida sobre esto, la tecnología y el crecimiento económico. Tercera observación que quiero haceros. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad post-colapsista, de la sociedad posterior al colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy amplias de especulación. No sabemos cuáles van a ser las causas precisas del colapso, cuáles las respuestas que va a suscitar, si va a ser fundamentalmente un proceso o un momento. Tampoco sabemos cuándo se va a producir el colapso. De estas incógnitas solo me interesa rescatar la última. Quienes trabajan seriamente en estas materias, no es mi caso, afirman que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa los años 2020 y 2050. Lo digo de otra manera. Lo del colapso no parece ser para dentro de 100 o 150 años. Es un fenómeno que está preocupantemente más cerca. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son, como planteaba, los rasgos previsibles de la sociedad post-colapsista? El primero de esos rasgos, vital para entender muchas cosas, es una escasez general de energía, que dará previsiblemente al traste con la civilización del automóvil y también con el comercio internacional tal y como hoy lo conocemos. Pensad que, según una estimación, el 80% de los productos que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo es que esta herramienta quiebre de manera rápida, alentando un proceso que algunos autores describen como de desglobalización. Un segundo rasgo importante, importantísimo, será la manifestación de problemas muy graves para aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de tecnología y de energía. En lenguaje más simple, los estados, las fuerzas armadas y las grandes empresas. Me importa mucho subrayar el vigor de esta tesis, que de ser certera sugiere que las instancias tradicionales de poder van a padecer lo indecible al calor del colapso. Lo que se augura en este terreno es una confrontación entre flujos centralizadores, hipercontroladores e hiperrepresivos, por un lado, y flujos de carácter descentralizador y libertarizantes, por el otro. La trama económica general se verá marcada por factores como la reducción del crecimiento, el cierre masivo de empresas, el desempleo generalizado, la desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y subidas, en fin, en los precios de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, lo más sencillo es que el sistema financiero quiebre y que se revelen problemas graves en lo que hace a las pensiones, a la sanidad y a la educación, con víctimas principales en las de siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe será previsiblemente mucho más duro en las ciudades que en el medio rural.
Es verdad que no todas las ciudades se verán afectadas de la misma manera. Lo llevarán mejor aquellas que cuentan con agua en abundancia, con superficies agrícolas importantes a su alrededor, que se encuentran en encrucijadas de caminos y que tienen, en fin, un carácter arcaico y tradicional. El modelo antitético lo ha aportado en los últimos años la ciudad norteamericana de Detroit, la meca de la industria automovilística, en colapso manifiesto del que empieza a recuperarse en virtud de proyectos que recuerdan a los propios de lo que inmediatamente llamaré los movimientos por la transición ecosocial. Aunque acabo de señalar que en el medio rural el golpe no será tan fuerte, conviene que no idealicemos el escenario. ¿Por qué? Porque se harán valer las consecuencias de la mala gestión del suelo, del cultivo, de la mecanización y de la mercantilización. En realidad, se hará valer un problema más. Hace un par de años, recuerdo haber compartido una mesa redonda con Antonio Turiel, a quien antes mencioné, en Binéfar, en Huesca. Y normalmente cuando voy a hablar de estas cosas a comarcas deprimidas, tampoco es de las más deprimidas, suelo subrayar la paradoja de que las comarcas más deprimidas son las que mejor lo llevarán en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que hay que traer de fuera. El problema de Binéfar es que, aunque dispone de una vida rural razonablemente solvente, cuenta con agua, tiene una baja densidad de población, está a 180 kilómetros de Barcelona. De tal manera que en la eventualidad del colapso, lo suyo es que se produzca un éxodo masivo de población de las ciudades, grandes y no tan grandes, buscando zonas rurales, con el efecto consiguiente de que muchas de las virtudes inherentes a estas últimas podrían desvanecerse de la noche a la mañana. Enuncio un último rasgo de la sociedad postcolapsista, una reducción general de la población, en el buen entendido de que lo fácil es que afecte de manera muy diferente a unas u otras regiones. Permitidme que formule alguna observación que intenta traducir algunos de los rasgos que acabo de mencionar en el escenario propio de la península ibérica. Lo primero que debo señalar es que lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas prefigura un panorama no precisamente saludable. ¿Por qué? Por el abandono de las energías renovables, por el despilfarro y la escasa eficiencia energética que nos caracterizan, por la lamentable apuesta de nuestros gobernantes por la alta velocidad ferroviaria y por las autopistas, por la baja producción de materias primas energéticas, por el alto consumo de petróleo y porque por detrás está la espada de Damocles de la deuda. La teoría dice que el cambio climático va a golpear de manera fuerte, ante todo, en la mitad meridional de la península ibérica y también en las costas del Mediterráneo, dando al traste con buena parte de la industria turística. En cambio, la teoría sugiere que en la mitad septentrional podría producirse un proceso de signo contrario de reducción de las temperaturas. El argumento principal que se esgrime al respecto sugiere que el deshielo progresivo de los polos parece llamado a acabar con la corriente del Golfo, que tiene un efecto elevador de las temperaturas en las costas de Portugal, de Galicia y del Cantábrico. Con lo cual, repito, lo más sencillo es que las temperaturas desciendan. Muchos de los problemas económicos que he mencionado hace un momento se harán valer previsiblemente entre nosotros, en forma de quiebra de empresas, de explotación laboral, empobrecimiento, crisis financiera, desnutrición, deterioro de la sanidad y descrédito de las instituciones. Cuarta observación que quiero haceros. En el libro analizo dos respuestas diferentes ante el colapso. La vinculada con lo que llamo los movimientos por la transición ecosocial, por un lado,
Y la relativa será el quinto de mis puntos a lo que describo de la mano de la etiqueta del ecofascismo. Debo dejar claro que no estoy sosteniendo que estas son las dos únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba aislar dos reacciones que son conceptualmente diferentes y que creo permitían trazar debates interesantes. Si tengo que resumir de manera pedagógica cómo entiendo yo la condición de la apuesta por los movimientos por la transición ecosocial, me serviré, lo hago siempre, de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. El primero de esos verbos lo voy a esquivar, porque he dedicado el grueso de mi intervención esta tarde a explicar qué era el decrecimiento. ¿Qué invoco de la mano del segundo, del verbo desurbanizar? Bueno, no descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disponemos al respecto es la que pasa por recuperar esos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos que antes mencioné y muchas de las prácticas cotidianas del medio rural. El tercer verbo, admitiré de buen grado que incorpora cierta dimensión provocadora: destecnologizar. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala, no vaya a ser que no tengan esa cacareada dimensión liberadora o emancipadora que comúnmente les atribuimos. Antes recordaréis que mencioné un pensador que describí como desmesurado, Iván Illich. Ahora menciono otro, John Searson. Searson es el principal teórico de lo que se ha dado en llamar anarcoprimitivismo. Searson afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta, la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento interesante que conviene no desdeñar. Y acabo de sugerir que yo no voy tan lejos. Me limito a notar la conveniencia de mantener una actitud mucho más prudente con respecto a las tecnologías que nos regalan. Os propongo un ejemplo tontorrón de lo que quiero decir. El de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Bueno, pues no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno por la noche a casa, entra en el ordenador, enciende, penetra en Facebook y puede dejarse llevar por la tentación de concluir que este país se encuentra inmerso en una plena vorágine revolucionaria. Bueno, no es el país, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de discernir lo uno y separarlo del otro, puede llegar a conclusiones dramáticamente equivocadas. A veces, por cierto, hoy me ha saltado ese pensamiento, equivocadas para bien. No tiene nada que ver con esto, pero os lo cuento. El otro día sabéis que el diario El Mundo, que no es precisamente un periódico sospechoso de simpatía con el independentismo catalán, concluyó de la mano de una encuesta que el 57% de los ciudadanos españoles están a favor de una consulta pactada en Cataluña.
Y a mí me pareció un dato muy relevante. Uy, hombre, cuando estamos todos los días acostumbrados a escuchar esas intervenciones furibundas en las redes sociales, lo que dicen los tertulianos, pese a todo, parece que hay una parte de la población que dice, hombre, igual aquí hay que pensar un poquito e ir un poco más allá. Ayer en mis seminarios en la universidad discutimos sobre el derecho de autodeterminación y yo me llevé la sorpresa de que la abrumadora mayoría de mis alumnos estaba por reformar la Constitución y reconocer el derecho de autodeterminación. Mi conclusión era, bueno, pues no son tan eficientes las redes sociales en su dimensión satanizadora de fenómenos, ni los tertulianos en su simplificación de fenómenos complejos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Dentro de unos minutos voy a defender la creación de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Permitidme que recupere un par de datos que mencioné antes. Dije, el 70% de los pobres y el 75% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Son porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Estamos hablando de la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones, afirmar que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en vías de resolución, me temo que es darle literalmente la espalda a la realidad. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes. Cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace media docena de años. En sus dos libros casi póstumos repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad en lo que podría ocurrir en un país como este, y creo que no pido un ejercicio de imaginación luxuriante, si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona literalmente de la noche a la mañana. De tal manera que si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. Quinta de mis observaciones. Ya anuncié que el otro horizonte al que le presto atención en el libro es el vinculado con lo que decidí llamar, debo aclarar que el término no es mío, ecofascismo. Ya sé que la palabra ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables. Bueno, en este caso me veo en la obligación de recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido operó un activo e influyente grupo de presión de carácter ecologista, que reivindicaba la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la industrialización y de la urbanización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo esto, naturalmente, al servicio de una raza elegida, estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro
de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, el nombre del campo de concentración y de exterminio alemán situado en Polonia. Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que detrás de la propuesta ecofascista, en un lugar central hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. De tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Permitidme que rescate algo que mencioné antes. Lo hago de la siguiente manera. En los debates posteriores a los actos de presentación de ese libro, en varias ocasiones me he topado con una pregunta que venía a decir: a ver, Carlos, el escenario que tú concibes para la etapa posterior al colapso se ajusta a la metáfora de una tercera guerra mundial. Yo siempre respondía, no. Lo de la tercera guerra mundial reclama de la existencia de grandes potencias que hacen uso de formidables maquinarias militares que se enfrentan entre sí. Esto fue lo que ocurrió al calor de las dos primeras guerras mundiales. Y yo estoy pensando más bien en un escenario neofeudal, en virtud del cual, y conforme a reglas muy diferentes según unos u otros lugares, los restos de los poderes tradicionales, muy debilitados, lo dije antes, el colapso va a golpear singularmente aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y tecnología, se enfrentarán a movimientos de cariz muy diverso que más o menos bascularán en torno a esto de la transición ecosocial. Debo de todas maneras aclararos algo. Mi libro incluye una carencia básica. Yo no me intereso por el escenario anterior al colapso. Pero alguien podría decir, bueno, Carlos, si el colapso se produce en el año 2055, ¿qué va a ocurrir en los 38 años que quedan en medio? ¿No sirve entonces la metáfora de la Tercera Guerra Mundial? Pues tendré que decir, igual sí que sirve. Aclaro que el propósito de mi libro era escarbar en lo que presumiblemente ocurrirá en la sociedad posterior al colapso. Pero lo otro remite a las relaciones internacionales convencionales tal y como las hemos ido conociendo. Y remite en este caso a escarbar si existe alguna posibilidad de despliegue de un proyecto ecofascista antes del colapso, sin las restricciones que se derivarán del golpe derivado del colapso. Sexta observación que quiero hacer. En el libro hay un capítulo muy breve que se interesa por lo que llamaré las percepciones populares en torno al colapso. Un estudio realizado no hace mucho en Estados Unidos dividía a los ciudadanos norteamericanos en 6 posiciones en relación con el colapso. Los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Intentaré poner orden en estas categorías de la mano
de 6 observaciones, que dan cuenta de nuevo de 6 reacciones distintas ante el colapso. La primera de esas reacciones se caracteriza por la ignorancia. No nos engañemos. Buena parte de nuestros conciudadanos, aunque tengan una idea vaga de lo que es el cambio climático, no están en la perspectiva de analizar críticamente sus consecuencias más dramáticas. Digo lo mismo del agotamiento de las materias primas energéticas. En este orden de cosas, el discurso negacionista, alentado por las grandes empresas, a buen seguro, que ha producido en muchos casos el efecto desmovilizador que se deriva de la ignorancia. La segunda de las posiciones asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que serán suficientes cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo, o en fin, y admito que esto es más fácil, más difícil de defender, en que tenemos que confiar en nuestros gobernantes. Esto ya no lo hace nadie, pero en fin, dejemos así la fórmula. La tercera de las posiciones frisa con lo anterior y se refleja a través de una confianza ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables. Es una actitud poco prudente. No es la actitud del pater familias diligens de Castoriadis. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué haremos? Y si llegan tarde, ¿para qué nos van a servir? Y si lejos de mejorar el escenario, como ha ocurrido con tantas tecnologías, contribuyen a agudizar sus dimensiones negativas, ¿para qué nos servirán? La cuarta de las posiciones no es otra que el carpe diem, que según una leyenda urbana fue la conducta asumida por muchos pasajeros del Titanic, cabe suponer que los más pobres, que, conscientes de que el barco inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. En esencia, el carpe diem se caracteriza porque partimos de la presunción de que solo debe preocuparnos lo que está más cerca en el tiempo y en el espacio. El sexto de los elementos coloca en el centro de la reflexión el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes. La primera es un poco escatológica, viene a decir, la especie humana ha pecado, y el colapso no es otra cosa que el castigo que merecemos por haber pecado. La segunda de las manifestaciones del concepto de culpa es un tanto egoísta y creo que poco lúcida. Viene a decir que los problemas vinculados con el colapso los resuelva quien ha generado el colapso. Los gobiernos, las fuerzas armadas, las grandes empresas, quienes fueren. Acabo de sugerir que esta posición no es particularmente lúcida. Según una estimación, en España hay más de 22 millones de automóviles privados. No todos ellos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Botín. Significa esto que los demás también tenemos una responsabilidad cierta en lo que respecta al acrecentamiento y al enquistamiento de los problemas. El sexto y último de los elementos interesantes sugiere que es previsible que haya una relación estrecha entre nuestra actitud ante el colapso y nuestra actitud ante la muerte. Todas y todos sabemos que nos vamos a morir, pero afortunadamente, y en la mayoría de los casos, durante buena parte de nuestra vida, la muerte no ejerce un poder absorbente sobre lo que somos. Las cosas, bien lo sabéis, cambian cuando percibimos la muerte cerca, en nosotros mismos o en personas a las que queremos. Entonces se convierte en ese poder absorbente que nos impide vivir con naturalidad. Probablemente sabéis que hay un análisis clásico sobre el duelo derivado de la muerte de un ser querido, el de Elizabeth Kubler-Ross, que identifica 5 fases que bien podrían retratar también nuestra previsible relación con el colapso. ¿Cuáles son esas 5 fases? La negación, la angustia, la adaptación, la depresión
y la aceptación. Creo que por detrás de estas 6 categorías que acabo de manejar se impone extraer 2 conclusiones. La primera dice: los habitantes de los países ricos del norte opulento somos muy poco propicios a reducir nuestros niveles de consumo y, en su caso, a renunciar a nuestro estatus social. La segunda afirma que somos escasamente solidarios con los integrantes de las generaciones venideras, con muchos de los habitantes de los países del sur y con los miembros de esas otras especies con las cuales supuestamente compartimos el planeta Tierra. Bueno, tercera y última observación a manera de una rápida conclusión. Muchas veces he contado, aquí lo he hecho con certeza en Zaragoza, que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Doy por descontado que cuando este ensayista francés asumía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que por detrás hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna. En el agotamiento de todas las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, desde mi punto de vista, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa a si no estará perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba. Con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotros, de tal manera que puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que durante 3 décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención en la economía de los poderes públicos, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes.
La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos se percaten de las obligaciones que les corresponden. Esta primera percepción es crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. En parte porque tiene cierta dimensión desmovilizadora y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se va a traducir en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra capacidad de afrontarlos. La segunda de las respuestas tiene un carácter voluntarista y dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y lo que hoy, ahora, está al alcance de nuestra mano, pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando o, por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que están empeñados en convencerme de que la mayor prioridad en un momento como este es, qué sé yo, construir una banca pública. Me veo obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa: ¿cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico que antes formulé, el periodo crítico es el que separa los años 2020 de 2050, parecería que estamos en la obligación de modificar drástica, abruptamente, nuestras percepciones en la línea del decrecimiento, la desurbanización, la destecnologización, la despatriarcalización y la que me quede por ahí, que me he olvidado cuál es. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo tienen sentido si trabajan en federarse entre sí y en acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con la lógica del Estado acompañante. Debo subrayar de todas maneras que, de nuevo, hay división de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes dicen: nos van a servir para esquivar el colapso. Hay quienes responden: nos van a servir para educarnos para el momento posterior al colapso. Esto me permite establecer una relación rápida entre la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso. Durante un tiempo yo pensaba que uno de los asuntos desde la perspectiva del decrecimiento pasaba por generar herramientas que nos iban a permitir esquivar el colapso. Hoy mi interpretación es distinta. Llegamos tarde al respecto. Las herramientas generadas por el decrecimiento, si nos sirven, será para movernos en la etapa posterior al colapso. Acabo. He contado muchas veces que hace unos años me invitaron a participar en una mesa redonda en una de las facultades de la Complutense de Madrid. La compartí con una mujer que me explicaron era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida al parecer a los datos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del colapso. No eran dos materias que tuviesen una relación fluida entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, me atreví a enunciar una queja y dije: me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión, por los que en el transcurso de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie haya tenido la oportunidad de señalar los numerosos vicios que acosan al crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y forma qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta mujer reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que en su medio, Televisión Española, ese vacío, ese silencio, llegase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, sin embargo, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó muy solícita y me preguntó:
Oye, Carlos, esto del colapso no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Podéis intuir la perplejidad con que acogí la pregunta. Me quedé bloqueado, entre otras razones, por una. Tenía al alcance de la mano dos respuestas, diametralmente diferentes entre sí y las dos legítimas. Esto sucede de vez en cuando. La primera respuesta hubiera consistido en decir: pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la democracia directa, la autogestión y la primacía de la vida social frente a la lógica del capital, describir eso como revolucionario, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestras sociedades, es legítimo. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta muy diferente, que hubiese consistido en decir: pues mira, no. Esta es una perspectiva que surge en la cabeza de gente muy tranquila, que está cada vez más preocupada por el efecto que la acción de la especie humana tiene sobre el medio natural, y que en ese sentido ha decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y los derechos de los miembros de las demás especies con las cuales compartimos el planeta. De tal manera que no tenemos mayor problema en aceptar que se nos describa como conservadores, atribuyendo, claro, al adjetivo conservador un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales. El señor Rajoy, que bien lo recordaréis, invocó el testimonio de su primo de Sevilla para afirmar que el cambio climático no era una realidad. Bueno, si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo cortoplacista que padecemos. Bueno, quedan 15 minutos para que planteéis lo que estiméis conveniente, si os parece.